¿Sabes lo que pasa cuando vas al cine e intentas con todas tus fuerzas no hacerte ninguna expectativa de la película que vas a ver? Porque sabes que si te empiezas a montar tus ideas, tus películas, lo que esperas ver en la película, bueno, lo que tú quieres ver, no se va a cumplir y la hostia que te vas a dar es interesante. Pues esto es un poco lo que me ha pasado con la película de Star Wars, con el ascenso de Skywalker. Era una película que yo he intentado no tener ninguna expectativa de aquello que quería ver, pero casualmente alguna expectativa me hice. Como fan, pues esperas algo, esperas ver cosas, esperas momentos, esperas escenas, y en mi caso no ha sido así. Pero bueno, vamos a comenzar con la crítica del ascenso de Skywalker, y tengo que decir que este vídeo es completamente lleno de spoilers. Voy a hablar de spoilers, voy a hablar de la película, tengo que hablar de momentos, tengo que hablar de escenas, porque si no el vídeo no tendría ningún sentido. Y sobre todo al final del vídeo voy a comentar una escena que me ha parecido una escena interesante de comentar, de que nos pongamos a reflexionar sobre ella, porque sin duda alguna es una escena cargada de ese momento Jedi, ese momento psicológico, y creo que es interesante que nos analicemos, que por algo estamos en este canal. Que por cierto, si no has visto todavía el vídeo de la psicología del pensamiento Jedi, te animo a que cuando termine el vídeo te lo veas, te lo voy a dejar por aquí arriba. Pero bueno, antes de pasar a las partes que sí que me han gustado de esta película, vamos a ambientarnos un poco, porque mejor contar todo esto con un poquito de alegría, de ambiente, ahora que vienen las navidades. Producción, pásame... Sí. ¿Lo tienes? Y ahora con esto, pues ya estamos preparados para la Navidad. Ayer cuando salí del cine estuve hablando con la persona con la que fui a ver la película sobre las cosas que me habían gustado a mí, las que no me habían gustado, las cosas que le habían gustado a ella, y bueno, yo lo que dije y lo que os digo hoy a vosotros es que tengo sensaciones y sentimientos encontrados respecto a esta película. Hay partes que me han gustado mucho, hay partes que como fan me han sabido bien, pero otras que ya contaré luego no me han gustado para nada, porque, como digo, como fan muchas veces esperas cosas que luego no ves. Así que vamos en primer lugar con las cosas que sí que me han gustado de la película. Por cierto, antes de que continuemos, quiero recordar que ahora mismo, hasta el día 28 de diciembre, está activo un sorteo que estoy haciendo tanto por YouTube como por Instagram. Las bases del sorteo y la forma de participar te la dejo en este vídeo para que vayas a verlo y, si puedes, lo puedas compartir, porque cuantos más participemos, mejor. Dicho esto, continuamos. De las cosas que más me han gustado de esta película, y alguna de ellas creo que no la llegué a percibir en las anteriores películas de esta trilogía, es sin duda alguna, en primer lugar, la interpretación de la actriz que hace de Rey, de Daisy Ridley. Creo que hay momentos de esta película de escenas muy concretas, especialmente casi al final, cuando está luchando con el emperador y luego viene Ben, y bueno, tienen esa escena un tanto épica, pero en esa parte de la película para mí se lleva la palma. Hay escenas, hay caras que pone en esas escenas que me parecen realmente impactantes y que muestran que es una gran actriz. Quizás en las anteriores películas no se llegó a contemplar del todo, o yo no lo llegué a interpretar de esa forma, un poco por el matiz de las anteriores películas, que tenían, pues bueno, un guión un tanto difuso para mi gusto, pero que giraba en torno a ella, pero no a ella, sino también a Kylo Ren, pero también a lo que estaba pasando con Luke, en fin. Para mí no era algo que me hiciese centrarme en ese personaje concreto, y esta película sí que lo ha hecho. Por lo tanto, creo que bueno, eso es de agradecer cuando tú ves una película y que la interpretación del personaje protagonista, en este caso de ella, te pueda hacer sentirte más identificado con ese personaje, o que conectes con ese personaje.
Sabéis que eso es algo a lo que le doy mucha importancia en las películas y las series que veo. Pero algo más de esta película que más me ha gustado es, en primer lugar, que creo que es un recurso que ya se utilizó con Luke Skywalker, porque es el mismo proceso que siguió en este caso Luke, es ese viaje del héroe, el camino del héroe de parto de esta situación muy desfavorable y por todas las pruebas por las que voy pasando a lo largo de mi vida, voy cambiando, voy evolucionando y me voy descubriendo más a mí mismo. Ese descubrimiento del personaje, que al final es algo que el espectador quiere ver, quiere descubrir de dónde sale Rey, de dónde sale este personaje, cuál es su origen, cuáles son sus padres, por qué la abandonaron. Bueno, respuestas que no nos han dado en las anteriores películas, las vemos al final. ¿Qué sucede? Que eso que me parece bueno también me parece algo malo. Porque, como he dicho, aquí hay spoilers, el descubrimiento del origen de Rey es algo que, bueno, está como que el guión se ha hecho así. ¿Sabéis a lo que me refiero? Cuando hay algo que no encaja o que no puede encajar en el guión, se mete a calzador. Aquí nos plantean un origen del personaje que al final es una Palpatine, que Rey es una Palpatine y ya está. Es decir, que su abuelo es el emperador. Pero no hay ninguna otra referencia si el emperador tuvo hijos, tuvo hijas, tenía descendencia ya las anteriores. No sé si esto se explora en los cómics porque no soy lector de los cómics de Star Wars, pero bueno, pues te lo tienes que comer cuando ves la película. Más cosas que me han gustado, aunque como digo, hay cosas que están metidas a calzador. Las escenas de pelea me parecen bastante agradables de ver. Hay alguna que intenta recordar a las anteriores películas, sobre todo a la venganza de los Sith. Esa escena, por ejemplo, de Kylo Ren y Rey peleando, me recordaba bastante a la pelea entre Anakin y Obi-Wan, pero por supuesto ni punto de comparación con esa pelea. Yo creo que esa pelea es de las más épicas, si no la más épica de Star Wars, de toda la saga Star Wars. Pero bueno, son al final recursos que van utilizando a lo largo de la película para que el fan pueda conectar con las anteriores y que ese sentimiento de nostalgia se dispare. Pero como digo, bueno, no está de más, pero te sabe un poco regulero. Por lo general, creo que es una película que es agradable de ver, que puedes ir a verla al cine y pasar un buen rato viéndola. Pero como cierre de la saga, y aquí voy a pasar a las partes que no me han gustado, se queda muy flojo. Como cierre de la saga, tú te esperas algo épico, tú te esperas algo que suponga el éxtasis final a toda una serie de películas anteriores que han marcado a una época. Tú te esperas quizás ver lo que vimos cuando la primera trilogía, las más antiguas, las originales, acabaron. Cuando ves esa escena final de Luke celebrando la victoria con todos sus amigos, con Leia, con Han, todos, y a la vez apoyándose en ese árbol y viendo los fantasmas de Yoda, de Anakin y de Obi-Wan. Esa escena épica, ese tipo de final, es el que yo como fan me esperaba ver. Yo quizás me esperaba, y por eso he dicho las expectativas, ver en esta película no solo el fantasma de Luke, no solo ese momento Jedi, porque ese sí que ha sido un momento Jedi y eso sí que me ha gustado, de la charla de Luke con Rey. Yo me esperaba ver quizás, y a lo mejor esto es algo que solo me lo esperaba yo, cuando Luke le dice todo esto a Rey, que a lo mejor hubiera aparecido también Yoda y le hubiera dicho algo. Vale que no conocía a Yoda, pero también era un maestro y un fantasma de la fuerza. Y luego al final, cuando le dice que las vidas de miles y milenios de Jedi viven en ella y empieza a escuchar las palabras de Obi-Wan, las palabras de Anakin, las palabras de Yoda, las palabras de Luke, por supuesto, ahí yo me esperaba que cuando se iba a levantar Rey, cuando empuña la espada para enfrentarse al emperador,
que ahí apareciesen todos los fantasmas detrás. Aunque no aportaran nada, aunque no pudieran luchar contra el emperador, pero ese sentimiento de me encuentro apoyada, de estoy apoyada por los otros Jedi, que ahí hubieran aparecido. Con eso yo me hubiera contentado. Y creo que muchos otros fans también. Con eso creo que todos nosotros pudiéramos haber conectado más con la película. Y voy a quitarme esto porque me estoy agobiando un poco. Pero bueno, que no os lo he dicho. Feliz Navidad. Porque ese momento al final es un momento de clímax. Es un momento de conexión total con el fan. Y lo digo, al final creo que por estas cositas esta trilogía no será del todo recordada como las anteriores, por esa parte que ha faltado. Me ha faltado, como digo, un cierre más épico a la saga y a ciertos personajes. Creo que han abusado mucho de recursos de las anteriores y sobre todo de viejas glorias, como por ejemplo el halcón milenario, que no le pasará nada al halcón milenario, que el halcón milenario, Dios, que no, nada, todo el rato apareciendo, que sí, que está muy bien, que nos encanta el halcón milenario, pero si ya haces una trilogía para contar algo más, tienes que idear recursos distintos para que podamos conectar con esos recursos y no nos acordemos tanto, porque va a ser inevitable comparar con las películas anteriores. Y ahora, por supuesto, no podía faltar que te vas a dormir, que te vas a despistar. El momento final, que creo que me parece importante destacar esto, la escena que, como digo, es una escena muy Jedi, pero también es una escena con mucho contenido psicológico. Esa escena entre Luke y Rey en este planeta de los Jedi, donde estaba Luke durante tantos años escondido, con ese discurso de lo que le dice a Rey respecto al miedo. Él le dice que ella ya está preparada para enfrentarse a lo que tiene que enfrentarse, y ella le responde que no se siente preparada. La respuesta de Luke, propia de un maestro Jedi que era como fantasma de la fuerza, es mucho más maestro de lo que fue antes. Eso también, pues bueno, habría que encajarlo. Pero en esa escena lo que le viene a decir es que nunca se está del todo preparado para afrontar una amenaza, para afrontar un problema, porque nunca estamos de todo preparado para lo que nos vamos a enfrentar, para lo que nos depara la vida. Y vamos aprendiendo a estar preparados en función de todo aquello que vamos experimentando, que vamos descubriendo, que vamos aprendiendo. Esa escena, como digo, tiene mucho que aportar y es muchos de los conceptos psicológicos, porque nadie aprende a estar preparado para tomar decisiones. Aprendemos a tomar esas decisiones en base a lo que vamos haciendo y en base a cómo vamos aprendiendo del feedback que recibimos. También esa escena no me puedo olvidar de lo que dicen respecto al miedo. Luke dice que el miedo era lo que le tenía atrapado ahí, el miedo a actuar, el miedo a que saliese mal, el miedo a fracasar. ¿Y de qué están hablando ahí? Están hablando de la inseguridad y del miedo. Están hablando de que Luke tenía miedo, tenía inseguridad por saber, en primer lugar, por dudar de si hacía algo y eso salía mal, y sobre todo culpa por lo que había pasado con los Jedi. Eso le hacía aislarse, desterrarse a sí mismo, exiliarse en la isla y que nadie más supiera de él. Y es muy metafórico el hecho de que esté en ese planeta aislado, perdido y en esa isla sin querer salir, o quizás sin poder salir, no lo sabemos. Pero me parece muy representativo esa escena de lo que puede representar el miedo y la inseguridad para muchas personas que, por los problemas que puedan tener en su vida, no se sientan capaces de empezar a actuar y de empezar a buscar soluciones. Y al fin y al cabo es lo que desde la psicología, en consulta psicológica, hacemos. Aprender a gestionar esa inseguridad y aprender a lidiar con el miedo para que tú puedas salir de esa situación que a lo mejor para ti es desagradable. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo que
he ido soltando ideas en base a la película que la vi anoche y la tenía bastante fresca. Y creo que bueno, que le tenéis que dar una oportunidad para verla si queréis ver el final de la saga Star Wars, porque si no, si habéis visto las dos anteriores se os va a quedar cojo, evidentemente. Pero a mí como fan no es una película que me haya llenado del todo. Ha habido cosas que me han gustado, las que he dicho al principio, y cosas que no me han gustado tanto y que, pues bueno, siempre lo que se dice, utilizamos o utilizaríamos otros recursos o formas distintas de contar las cosas, porque claro, desde fuera se ve distinto. Pero como fan doy mi opinión, como seguidor de la saga desde hace muchos años doy mi opinión, y sin nada más, BB8 y yo nos despedimos hasta el próximo vídeo. Espero que hayas disfrutado, que disfrutes la película si aún no la has visto, que espero que sí, porque si no te he destripado bastantes cosas. Y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.